Muy buenas noches, amigos y amigas. Este es el primer lunes de febrero, segundo mes del año 2021. Este día, pues, este 1 de febrero ya empieza a agonizar, nos quedan pocas horas. Y mientras tanto, nosotros en la prensa de Occidente estamos comenzando el segundo mes del año con las sesiones de diálogos desde casa. Ahora con un tema de interés social muy importante, porque mientras el mundo lucha contra el impacto devastador de la pandemia del COVID-19 y su efecto negativo, en Guatemala estamos enfrentando una pandemia de femicidios y violencia de género que está acabando con la vida de mujeres y niños en todas partes. Hay secuestros, violencia, hay muertes, es lo peor. Y las cifras pues son dramáticas. Cuando solo habían pasado, por ejemplo, 22 días, han ocurrido 28 femicidios. Quiere decir que en los primeros días de este nuevo año se contabilizan más de 3.200 denuncias de violencia contra la mujer y además el 2020 cerró con más de 47.000 denuncias. Son 28 femicidios en 22 días. Esto es aterrador. Básicamente eso nos motivó para hacer este programa de diálogos desde casa y invitar a gente que está trabajando en estos movimientos y al exgobernador que también él estuvo a cargo de la seguridad en Quetzaltenango y nos puede comentar también su experiencia. Esta noche nos acompaña Linda Alvarado Huertas, quien es la vicepresidenta de la Comisión Municipal de la Mujer de Quetzaltenango. También está Julio César Quemé, quien fue exgobernador departamental de Quetzaltenango, y Alejandra Teleguario, representante del colectivo de mujeres feministas. Además, María Batres de la Asociación Nuevos Horizontes. Todos y todas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias. Mucho gusto, buenas noches. Gracias. Bienvenidos. Muy importante este diálogo. Por favor. Bueno, gracias por aceptar y para charlar esta noche sobre este tema, que yo creo que este documento va a quedar en las redes sociales y va a ser importantísimo para las futuras generaciones en un momento tan delicado de muertes y en medio de una pandemia como es la pandemia de la COVID. Si me permiten, vamos a entrar de lleno en este diálogo y quisiera abordar a María Batres. Para su organización, María, ¿cuál es la causa de estas cifras aterradoras en este primer mes del año? ¿Qué es lo que se subió tanto? Por favor. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes. Para Nuevos Horizontes, que es la institución en la que estoy representando, pues este problema no es un problema que se viene a abordar justamente en este momento. Este es un problema social grave que viene desde tiempos atrás y, como usted bien lo mencionaba, es una pandemia que ha venido a destruir la vida de muchas mujeres, de muchas niñas, de muchas adolescentes. En este tiempo, justamente en este tiempo, en este mes del primer mes del año 2021, pues hemos visto que las cifras se han sido evidentes, que las cifras se han estado a conocer mucho más. Lamentablemente, nosotras como una institución que trabaja en atender directamente a las mujeres sobrevivientes de violencia, nos hemos dado cuenta que la violencia en contra de las mujeres es una constante, es una problemática que regularmente las mujeres están sufriendo. Nosotras consideramos que la violencia en contra de las mujeres es por las relaciones desiguales de poder, es decir, estas se generan por las relaciones patriarcales donde a cierto sector, o sea, el sector masculino, se le da todo el poder. Este poder está relacionado con el dominio, con la sumisión, con todas las formas de agresión que el marco legal guatemalteco establece que van relacionados con la violencia contra las mujeres. Sabemos que la ley de femicidios y otras formas de violencia contra la mujer establece que existe la violencia física, psicológica, sexual y económica. Existen otras formas, pero estas son las que legalmente están reconocidas. Usted daba algunos datos
de cómo la violencia en contra de las mujeres, de cómo los femicidios y cómo las desapariciones de mujeres están siendo manifiestas más en este tiempo. Haciendo una Claro. investigación, nos dimos cuenta que en el 2020, lo que va del 2021, es decir, enero, han habido más de 174 alertas Isabel Claudina. Eso quiere decir que mujeres mayores de 18 años están desapareciendo. Y alertas Alba Kenneth, están habiendo más o menos un promedio de 105 alertas entre niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres. De esas 105 semanales que se están dando, el 68% es de mujeres. Quiere decir que esta problemática está afectando bastante a la población. Rápidamente quiero mencionar que los departamentos en donde más está afectando la violencia en contra de las mujeres, las desapariciones o los secuestros, es en Guatemala, Escuintla, Chimaltenango y lamentablemente Quetzaltenango también. Le perdimos su audio. Perdón, una de las situaciones que genera que la violencia en contra de las mujeres sea un problema muchísimo más grave es de que no se está atendiendo con la debida diligencia. Las mujeres acuden a las instancias obligadas a que les den la atención y las mujeres son rechazadas o reprogramadas para su atención. Esto lo pudimos ver más el año pasado por la situación de la pandemia del COVID, donde las mujeres, en primer lugar, no tenían el acceso a la movilización para las instancias que tienen que recibir las denuncias. Luego se estaba atendiendo por turnos. A partir de octubre, esta situación prácticamente se regula, pero las mujeres no tienen la posibilidad todavía de ser atendidas como deben de ser. Entonces, ese es uno de los factores que hace de que la violencia en contra de las mujeres, las desapariciones, no sean atendidas de forma urgente. Las alertas, como les mencionaba Isabel Claudina y el Alba Kenneth, tienen que ser atendidas de forma inmediata y estas se dejan a ciertos días, a largo plazo, y justamente las mujeres que han aparecido, de estas 174 que les mencionaba, de este año, estamos hablando que han aparecido 40 mujeres. De estas 40 mujeres, nos dicen los medios de comunicación, porque lamentablemente no hay un registro específico de cuántas mujeres realmente han aparecido, pero los medios de comunicación nos informan de que de estas 40, la mayoría han aparecido muertas. Entonces, estas cifras realmente son alarmantes y lo más preocupante para Nuevos Horizontes es la poca atención que se le está dando a este problema, a pesar de que es público, a pesar que en los medios de comunicación, por ejemplo, aparecen noticias de que 5 mujeres aparecen muertas en un solo día. Entonces, hacemos un llamado a que las autoridades, las instituciones, a quienes tienen la obligación por mandato de brindar esa atención, de activar inmediatamente esas alertas, de brindar todos los espacios de protección para las mujeres, puedan trabajar de forma inmediata para que las vidas de las mujeres no se puedan perder. Muchas gracias. Gracias, muy amables, María. Quisiera preguntarle a Alejandra, usted está de acuerdo con ella, pero yo quisiera que nos dijera un poquito más las causas. Por ejemplo, ¿por qué ahorita esas cifras se levantaron tanto? Ciertamente es un problema que viene desde hace muchos años, desde hace bastantes años, como mencionó María Batres, pero ¿por qué este mes de enero fue como violento? Todos estamos preocupados por eso. Por favor, Alejandra. Gracias, Adrián, y muy buenas noches para todas y todos. Agradezco mucho pues la oportunidad y creo que es también bastante interesante el tener el abordaje de esta problemática desde diferentes perspectivas y una de ellas pues desde también el lado de las jóvenes feministas que soy pues parte del colectivo que estoy representando. Y precisamente pues creo que María ya daba una contextualización bastante interesante sobre la situación de la violencia de género acá en Guatemala. Y ya como lo preguntaba Adrián, es un fenómeno bastante interesante de abordar, ya que pues sabemos que es una pandemia silenciosa, es algo que pues no es actual y pues precisamente es algo que ha estado ocurriendo pues en los últimos meses. Una de las atribuciones principales y que hay que ponerle como mucha atención, mucho ojo, es a las dinámicas familiares, las relaciones de poder que estamos teniendo como mujeres y niñas en los diferentes espacios. ¿Por qué lo abordo así?
porque a raíz de la pandemia de COVID-19 todas y todos nos vimos obligados a prácticamente estar en casa, lo cual pues eso nos llevaba pues a interactuar, ¿verdad?, con nuestra familia y posiblemente pues en un entorno de violencia en la cual pues no había cierta armonía, cierta paz y tranquilidad, la cual pues obviamente se ve afectada precisamente para nosotras las mujeres. Algo que es importante destacar también es que para nosotras las mujeres eso también ha representado una sobrecarga en los diferentes quehaceres del hogar, ya que pues sigue estableciéndose diferentes roles de género, los cuales pues son atribuidos directamente a nosotras las mujeres. Entonces hay que estar al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa, y eso que conlleva también, ¿verdad? Esa responsabilidad que se nos ha atribuido a nosotras por el simple hecho de ser mujeres, pues se convierte también en una forma directa de violencia. Y justamente pues creo que aterrizando un poco a cómo pues estamos empezando el 2021, es algo sumamente preocupante, porque acá pues podemos ver también ciertas dinámicas económicas, que es también parte del análisis que se tiene, ya que obviamente pues toda la población se encuentra en una etapa de crisis bastante dura, bastante fuerte, la cual pues eso conlleva también a que dentro de la economía familiar también se vea afectada. Entonces, parte de los análisis que diferentes organizaciones, colectivos de mujeres hemos realizado es precisamente también esas necesidades que existen y esos conflictos que pueden generar esas necesidades. Básicamente, pues también hay cierta dinámica ahí justamente pues a la falta de oportunidades laborales, a la falta de oportunidades educativas, lo cual eso puede generar también cierta dinámica de poder por parte de las parejas, ¿verdad? De las mujeres, que en este caso pues son las principales víctimas, ¿verdad? Las mujeres, y los principales agresores pues los convivientes, ¿no? Los esposos, parejas con quienes están o cualquier otro familiar. A nivel interno precisamente. Entonces, esto al final la violencia es como una respuesta a toda esa crisis y a todo ese acumulamiento pues de situaciones que se van dando dentro del hogar. Y me dirijo precisamente a este espacio porque es donde comúnmente nos estamos desarrollando actualmente, ya que todas las actividades, pues quienes tenemos la oportunidad, el privilegio de hacerlo en el ámbito pues educativo, sabemos que es en línea, hay también vulneraciones desde este ámbito, sin embargo, pues vemos que la violencia directa y la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres han surgido justamente pues del seno del hogar. Entonces hay que apostarle mucho pues al análisis que estamos haciendo pues ahora a cómo estamos conviviendo pues precisamente en este entorno, pero también el hecho de cómo estamos fortaleciendo las diferentes habilidades y las diferentes rutas de denuncia las cuales podemos tomar, porque acá también pues hablamos un poco acerca pues del tema del empoderamiento de las mujeres y cómo podemos acceder también a toda esa información. También María mencionaba algo muy importante, lamentablemente pues también el Estado pues no ha tenido la capacidad de poder atender esta problemática, a pesar de que ya lo hemos abordado desde lo público, se han realizado diferentes acciones y el Estado pues todavía sigue estando pues muy poco involucrado en la prevención de la violencia. Algo que es sumamente importante, quizá para ir cerrando mi intervención, es el hecho de hablar de un Estado el cual también garantice la prevención de la violencia. Ahorita pues vemos que hay diferentes iniciativas de ley, diferentes cuestiones que se están hablando, ¿verdad? Para castigar severamente, ya sea con el tema de la pena de muerte, con la castración química, incluso ese tipo de iniciativas de ley son importantes analizarlas, pero no podemos hablar de un Estado punitivo si no hablamos precisamente de la prevención. Tenemos que abordar y apostarle siempre al tema de cómo podemos prevenir antes de pensar en siguientes etapas, ¿no? Claro, muchas gracias por su intervención. Ahora, yo quisiera preguntarle a Linda Alvarado, quien es vicepresidenta de la Comisión de la Mujer de la Comisión Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Quetzaltenango. ¿Qué están ustedes haciendo? ¿Cuál es su labor para concientizar y ver este tema? ¿Qué medidas están adoptando? Por favor, señora Linda. Muy buenas noches a todos. Gracias por el espacio que da prensa presidente. Pues al respecto de mi cargo dentro de la Comisión Municipal, bueno, a veces nos confunden cuando decimos Comisión Municipal, se podría decir mejor Comisión de la Mujer de Quetzaltenango, porque la verdad es que nosotros ya llevamos el segundo periodo trabajando y apoyando al sector mujer. Pues nosotros desde la municipalidad, desde el año 2018,
Disculpe que la interrumpa, ¿se podría acercar un poquito más a su micrófono? Perdón. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Claro. Pues sí, desde el año 2018 venimos trabajando en la Comisión de la Mujer, apoyando con talleres de formación para las mujeres de diferentes sectores de la ciudad, porque nosotros somos lideresas de diferentes comunidades de aquí de Quetzaltenango. Entonces, nuestro cargo dentro de la comisión ha sido motivar a las mujeres para que ellas vayan formándose tanto como personas, ¿verdad? Porque la verdad es que desde las comunidades, ya lo decían las licenciadas, pues ahí se ve mucho la violencia contra las mujeres. Y nosotros hemos estado con esa lucha de ver de que las mujeres participen, porque se ve desde las comunidades que hay mucho machismo y que no dejan participar a las mujeres en los talleres. Se les invita, se les motiva, pero siempre las mujeres se sienten cohibidas, se sienten como que amenazadas por los esposos para no poder participar. Eso siento yo que también ha generado todo este ciclo de violencia que se da, y bien decían anteriormente que se da desde el hogar. Y nosotros desde la comisión pues estamos allí, seguimos en la lucha, ahorita agarramos otro periodo para seguir motivando a las mujeres desde la municipalidad. Usted decirle que desde el año pasado nosotras invitamos, pues teníamos la idea de que íbamos a hacer varias actividades, pero por motivo de la pandemia todo se estancó. Pero no tanto así, pues nosotras seguimos viendo de qué manera ayudábamos a las mujeres desde nuestras comunidades, porque somos lideresas, somos promotoras, venimos desde años atrás apoyando al sector mujer. Entonces, al final del año 2020 tuvimos la oportunidad de hacer una actividad, cosa de que también desde la municipalidad fue algo de que sí no nos sentimos tan apoyadas porque se nos fue quitado el presupuesto. Ya solo nos dejaron como 4,000 quetzales. Entonces, con esa cantidad pudimos pues hacer una actividad ya a final de año, invitando a organizaciones, a mujeres de diferentes sectores para que ellas pudieran participar. Ya para este año pues ya hicimos un nuevo plan, vamos a trabajar en 3 ejes. De igual forma, pues durante el presupuesto que nos dieron, pues ya no es igual al del año pasado. Este año fue recortado. El año pasado contábamos 45,000 quetzales, y este año nos rebajaron 3,000 quetzales. Entonces vemos ahí también el poco apoyo que hay desde las autoridades municipales hacia el sector mujer. Ahorita, hace poquito tuvimos la oportunidad de reunirnos con las concejales y les decíamos, ¿verdad?, que nosotros estamos en toda la disposición de poder trabajar o seguir apoyando al sector mujer. Y entonces ellas también nos decían que nos pedían disculpas porque el año pasado no se habían manifestado hacia este sector, cosa que nosotros ya lo habíamos visto y nos habíamos pronunciado también de por qué era que no nos habían apoyado. Pero entonces, por una parte comprendimos de que era el primer año de gestión municipal que tenían, y como también dentro del Consejo Municipal a veces a ellas aceptan otros cargos en otras comisiones, entonces quizás por abarcar tanto a veces dejan por un lado al sector que sí es importante, siento yo, y es el sentir de muchas compañeras, el apoyar al sector mujer. Cosa que si depende de nosotras las mujeres que estamos dentro de esos espacios, hacer incidencias para que las autoridades se preocupen más por apoyar a las mujeres, porque hay mucho por hacer, sobre todo fomentar, ¿verdad?, la cultura de la paz dentro de a las mujeres, porque en los hogares se ve mucho, y se ve también ahora con la educación hacia los niños, que está también así que sinceramente es lamentable. En lugar de ir para adelante, siento que estamos para atrás, ¿verdad?, que no hemos avanzado
Y entonces, la verdad que sí, es mucho lo que tenemos que hacer ahora en este año. Primero Dios, vamos a lograr invitar a varios sectores de Quetzaltenango. Esperamos ver que las mujeres, ¿verdad?, asistan, se motiven porque la verdad aquí dentro de nuestras comunidades vemos que muchos sufren de violencia y muchas dicen es que venimos de una cultura en la cual nos decían, bueno, con este con lo que vas a vivir toda tu vida y pase lo que pase, ahí vas a estar aguantando. No, no es así. Las mujeres valemos mucho, sobre todo como mujeres, ¿verdad? Y no debemos permitir que esos ataques pues dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Merecemos, ¿verdad?, respeto, merecemos que nos den nuestro lugar, que se respeten nuestros derechos como mujeres, ¿verdad? Y yo siento que también hoy en día se ha visto el feminismo, se ha visto mucha libertad, pero también en otro aspecto yo veo que hay algunas mujeres, no digo todas, ¿verdad?, pero que también se han ido a los extremos, porque también tenemos que reconocer que a veces hay mujeres que porque reciben un taller o de formación y todo, a veces se salen del límite, y no debe de ser así, sino que todo tiene que... La voy a interrumpir porque quisiera escuchar ahora al exgobernador. Disculpe, le vamos a dar más tiempo en las siguientes preguntas y tal vez podríamos ordenar más lo que... De acuerdo. Gracias por el... Gracias. Yo le quisiera preguntar a Julio César Quemé, quien fue gobernador departamental. A su juicio, pues el confinamiento, lo que nos dijeron las dos primeras participantes, que el confinamiento es una de las causas por las cuales ha acelerado esa violencia intrafamiliar. Pero también este mes los secuestros se empezaron a dar de mujeres. A su juicio, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Son las condiciones socioeconómicas las que nos están apretando, las que hacen que eso también exploten en los hogares? ¿Y qué deberían hacer las autoridades en este momento como primera instancia? Buenas noches, bienvenido, Julio. Muchas gracias, en primer lugar, por darnos la oportunidad. Yo quiero mencionar 4 conceptos. El primero es el tema de, bueno, aquí el conversatorio tiene 2 conceptos. Uno es el femicidio y otra es el secuestro. Pero de aquí se desprenden muchos aspectos y aquí es donde yo quiero poner énfasis y espero que mujeres, colectivos, COCODES, muchas personas estén escuchando esto porque es muy importante que lo tomemos en cuenta. Tenemos 4 conceptos. Uno es el femicidio, que todos sabemos que el femicidio es la última muestra en contra de las mujeres, que se refiere a matar a una mujer por diferentes aspectos. Sea un aspecto de misoginia, sea un aspecto de venganza, de violencia intrafamiliar, son muchos aspectos, pero es el femicidio. Seguidamente tenemos otras formas de violencia contra la mujer. Y dentro de esto podemos tener el tema de la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica inclusive, y la violencia psicológica. Seguidamente tenemos otro concepto que es el tema de este conversatorio, es el secuestro. Pero tenemos que tomar en cuenta que el secuestro se divide en 2 formas. Está el propio secuestro que ahorita voy a comentar, pero también está la desaparición. Entonces, son diferentes conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la violencia, de todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de femicidio, estamos hablando que es la máxima expresión de odio, de
de violencia en contra de la mujer. Es cuando ya lamentablemente mueren las mujeres, ¿verdad? Y tenemos muchos casos ahorita. Lamentablemente, una persona que trabajaba en el MP que fue víctima de eso. Pero aunado a eso tenemos la violencia contra la mujer. Entonces, cuando vemos la violencia contra la mujer, tenemos que traer a nuestra mente como seres humanos, ¿verdad? No como hombre, no como mujer, no como seres humanos, que hay distintos tipos. Está la violencia física, que es cuando, pues, a las damas se les pega, ¿verdad? Por X o Y razón. Pero también la violencia contra la mujer, en otra de sus formas, psicológicamente. No servís, sos tonta, sos bruta. La económica, cuando bueno, yo no le voy a dar porque por X o Y razón y no se les da. En fin, entonces tenemos que tener bien marcado eso que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque de ahí se deriva lo que sucede después de la violencia física, psicológica, viene un desenlace más fuerte que es la violencia sexual. Y aquí empieza otra serie de situaciones. Viene la violencia sexual, viene otro tipo de violencia, y entonces aquí tenemos que ponerle un punto muy importante, que es precisamente el tema de hoy. ¿De dónde surge eso? ¿De dónde proviene? Hay factores. Uno, la desintegración familiar. Otro, el alcoholismo. Otro, la drogadicción. Otro punto es esa pérdida de valores, de principios que se ha dado en la sociedad. Los celos. Tenemos que plantearnos y hacer, tal vez va a parecer muy académico esto, pero tenemos que hacer un árbol de problemas. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene esto? El problema central, las causas, los efectos, que es a donde va este tema. Entonces, ¿qué problemas hay hoy en día? La desintegración. Esa es una causa que genera violencia. La pandemia, esa fue una causa también, ¿verdad? Pues estaban los esposos, las esposas, la familia entera y generó, pero ese es un problema circunstancial. Pero de fondo, lo que comentaba, la desintegración familiar, los problemas de alcoholismo, de drogadicción, otro problema muy importante que hay que tomarlo en cuenta, la pérdida de valores, de principios. Es un tema que es raíz de la violencia. Pero todo esto es un contexto muy amplio. Lo que nos está pasando como país, la falta de oportunidades, la falta de empleo, todo eso viene generando un caos, un dilema en las familias. Y entonces cuando hay problemas, ¿qué viene? La falta de oportunidades. No hay dinero, no hay oportunidades. Entonces empiezan los problemas y viene, degenera en violencia intrafamiliar. Quiero terminar con esto. Realmente la violencia intrafamiliar no es el problema. La violencia intrafamiliar es un efecto de algo que está sucediendo acá en Guatemala, en Quetzaltenango y a nivel mundial. Falta de oportunidades,
desintegración familiar, la economía, cuando un padre de familia ya no tiene recursos, ya no tiene cómo mantener a la familia le exige, viene a degenerar en un ¿qué hago? Vienen los hijos, piden, y empieza otro dilema. Entonces, yo creo que aquí la violencia contra la mujer viene de un trasfondo social. Falta de oportunidades, falta de empleo, desintegración familiar, alcoholismo, desintegración y todo lo que conlleve problemas sociales. De ahí viene y ahí es donde entra el trabajo del gobierno, el trabajo del gobierno. El gobierno debe atacar esos problemas y aquí es donde viene la coordinación con instituciones, educación, salud, ONGs, etc. Creo que me Gracias. extendí un poco, pero No, está bien porque creo que de ahí viene, creo que de ahí viene. es un papa y nos está diciendo de dónde parte, que son los problemas socioeconómicos del país, los problemas socioeconómicos y políticos. María, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el exgobernador? ¿Qué piensa de eso? ¿Puede agregar algo más? Gracias. De alguna manera sí, estoy de acuerdo que esas son algunas de las causas del por qué se genera, y él hacía una aclaración bien importante de partir de 4 puntos de los femicidios, las otras formas de violencia contra las mujeres, los secuestros y las desapariciones de las mujeres. Cuando hablamos de femicidio, él bien lo explicaba, que es la expresión más violenta que se puede dar en contra de una mujer, en la cual ellas pierden la vida, y las otras formas de violencia contra la mujer, según la ley, como las tiene establecidas, pues la física, la sexual, la psicológica y la económica. Yo le sumaría las causas que él estaba diciendo, que justamente son parte de la estructura familiar, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, no directamente con la violencia contra las mujeres, porque vale la pena hacer la aclaración que la violencia intrafamiliar es toda la forma de violencia que se puede dar dentro del núcleo de una familia, que está relacionado con todas y todos los integrantes de la familia. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, es todas las formas de manifestación que se dan en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea que si hablamos de violencia contra la mujer, siempre el violentador va a ser un hombre, ¿verdad? Esa diferencia vale la pena hacer, y yo le sumaría a lo que estaba comentando el exgobernador, que también hay inoperancia de las instituciones que están obligadas a brindar la atención, a brindar la seguridad y a brindar también este espacio para que la población esté segura, esté resguardada y que tenga la atención cuando sus derechos humanos están siendo violentados. En este momento, hace algunas semanas, estábamos viendo la inauguración en una institución de un centro de atención para las mujeres sobrevivientes de violencia. Esto es genial, pero lo lamentable es de que esta institución está obligada a hacer investigación, no atención. Me explico. Las instituciones tienen ciertas funciones por las cuales fueron creadas, y estas funciones deben de realizarse al 100% para que no haya más muertes de mujeres, para que no haya femicidios, para que la violencia en contra de las mujeres no se manifieste más, para que no hayan desapariciones, para que no hayan secuestros. Y para que cuando se activen los mecanismos institucionales establecidos a nivel de Guatemala sean realmente efectivos, cada instancia tiene diferentes funciones. Como les decía, una institución ahorita se va a dedicar a atender cuando su función es investigar, y la investigación no se está realizando al 100%. Hay una institución establecida para brindar atención a la niñez y a la adolescencia, y tiene que estar haciendo otras actividades que no le corresponden. Entonces, si no asumimos lo que nos corresponde, ¿cómo es de que van a funcionar? Por eso les decía que yo le sumaría lo que el exgobernador estaba comentando de la inoperancia de las instituciones, la no atención pronta e inmediata, la falta de
de alianzas, de coordinaciones que deben de haber entre las instituciones, la no asignación de los recursos que están establecidos en los presupuestos nacionales para las instituciones que estamos brindando atención. Este es el caso de los CAIMOS. Hay un presupuesto establecido, el cual hasta la fecha, se terminó en 2020, no ha sido asignado. Entonces, todas estas acciones que se dan desde el gobierno, desde el Estado, hacen de que la violencia en contra de las mujeres sea muchísimo más fuerte. Existen políticas, existen marcos legales que se desconocen. Por ejemplo, desde gobernación se debería de reproducir o de aplicar una política de seguridad y prevención del delito, que ésta establece diferentes estrategias que deben ser implementadas no solo a nivel nacional, sino desde los departamentos hacia los municipios, para que toda la población, y no estoy hablando solo de mujeres, estoy hablando de población en general, podamos contar con seguridad. Estas acciones están dirigidas para prevenir que estos actos violentos se den en contra de toda la población. Una situación muy fuerte que se está dando ahorita, y es la causa, creo yo, del por qué las cifras están tan elevadas, es de que las mujeres no tuvieron la oportunidad de denunciar meses atrás y lo están haciendo ahorita, porque la violencia en contra de las mujeres es un problema que persiste. Ahorita estamos alarmados y alarmadas porque vemos las estadísticas tan altas, pero la violencia contra las mujeres es una problemática constante donde muchas mujeres no han tenido la posibilidad de denunciar. Lamentablemente sigue siendo una realidad, lamentablemente sigue siendo una forma de vida de las mujeres en donde no se tiene la posibilidad de denunciar. Ahorita hay un cúmulo de denuncias porque las mujeres no tuvieron la oportunidad de denunciar, pero este es un problema grave que existe desde muchísimo tiempo atrás. Nosotras, como Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, mantenemos una constante mensual de 200 a 250 mujeres por mes. Este es un problema grave. Las denuncias se mantienen, los procesos son muy lentos, la investigación es muy débil, por eso a lo que el gobernador nos comentaba, pues yo le sumaría las debilidades que existen en las instituciones, en las organizaciones que están destinadas para garantizar los derechos humanos de la población y específicamente de las mujeres. Muchas gracias, María. Alejandra, yo he estado, cuando se organizan este tipo de conversatorios, siempre pregunto a los reporteros del periódico, prensa, a quienes sugieren y hago una investigación, se hace una investigación de grupo a quienes invitar. En el caso suyo, en la organización que usted representa, ¿qué específicamente, qué trabajo hacen ustedes con las mujeres? Sí, le voy a decir 3 preguntas. Y según ustedes, ¿quiénes creen que están secuestrando a las mujeres? Porque he visto que hay muchas denuncias que quisieron secuestrar a alguien, quisieron robar a alguien. Es decir, o son conflictos entre novios. Y en la última, tercera es con el caso de la chica que asesinaron en Salcajá hace unos 4 meses. Si ustedes han sabido si hay avances sobre este caso, por favor, Alejandra. Gracias, Adrián. Sí, yo creo que son preguntas bastante interesantes. Yo espero no extenderme tanto y tratar pues de abordarlo lo mejor que se pueda. Quisiera en primera instancia hablar un poquito sobre el tema de las desapariciones, ¿verdad? Que pues es importante mencionar que hay diferentes factores, ¿verdad? Como para analizar, ¿no? Esto pues prácticamente podemos decir que todas las desapariciones de mujeres, de niñas, pues muchas veces, o si no es que todas, están vinculadas a otro tipo de violencia de género que se pueda dar, ¿verdad? Entonces ahí partiendo, pues también hacía el análisis el licenciado Julio y también María, ¿verdad? Sobre cómo esto suele darse, ¿no? El tema de la violencia sexual, violencia física, psicológica, que tiene un trasfondo también con respecto a esto. Incluso, pues yo creo que partiendo de todo ese tipo de violencia que se vive, que al final pues es sistemática y se vive en los diferentes espacios, que era también de los que se hacía mención, es importante pues reconocer que acá en Guatemala es una dinámica bastante fuerte y bastante interesante, las cuales pues no solo se atribuye acá como país, sino que también es un fenómeno que se ha dado en Centroamérica y a nivel de América Latina y el Caribe, ya que esto pues ha sido parte de la investigación de diferentes organizaciones, tanto pues a nivel internacional, pero específicamente a nivel local, de cómo también eso se atribuye a redes de trata de personas
y a pandillas o grupos delictivos. Entonces acá vemos cómo es que esas dinámicas se van dando, ya que, como lo mencionaba anteriormente, la causa de desaparición de las mujeres pues no es solo porque sí, tiene que haber un trasfondo con otro tipo de violencia para que esto suceda. También pues acá es importante mencionar que la mayoría de asesinatos hacia mujeres están vinculados y pues tiene que existir también cierta situación, ¿verdad? Como la desaparición. ¿A qué me refiero? Que básicamente cuando hablamos pues de una desaparición de una mujer, lamentablemente la mayoría de casos pues sabemos que termina en un feminicidio. Esto pues ha sido algo bastante común, bastante frecuente lamentablemente en nuestra sociedad y se ha normalizado tanto ya que, pues como lo mencionaba, tiene que ver precisamente pues con la sexualización y la objetivización de nosotras las mujeres, ¿no? Porque es como decir, bueno, a esta mujer pues la vamos a utilizar pues con fines de trata para explotarla sexualmente y si se opone o lamentablemente hay pensamientos también que dicen pues cuando ya no nos sirva pues la vamos a matar. Entonces, esa es como parte de los ejemplos que se han dado, parte de las situaciones que se han dado. Por supuesto, hay otras dinámicas dentro del hogar por las cuales también se puede generar un femicidio, una desaparición. Entonces, este tipo de patrones también pues hay diferentes características específicas que las distinguen a las desapariciones de hombres. Y aquí me quería centrar precisamente cuando recibí la invitación, porque yo creo que es un llamado también a la audiencia a que pongamos mucho ojo a esto. Que estemos hablando hoy del tema de la violencia contra las mujeres y las niñas no quiere decir que estemos reconociendo la violencia que se ejerce también hacia los hombres, ya que acá podemos hablar que la violencia es una cuestión que la percibimos todas y todos. Sin embargo, hay que hacer esa diferenciación de cómo nosotras las mujeres pues somos tratadas y somos vinculadas también con diferentes formas, las cuales pues socialmente están bien aceptadas, como por ejemplo, ya lo hacía mención también, el tema de sexualizarnos, el tema de vernos como un objeto, ya que pues varios de los indicios de los femicidios pues podemos ver que hay también pues cierto patrón de algún tipo de violencia física y mayormente violencia sexual antes de haber sido asesinadas las mujeres, porque precisamente los femicidios se han pues a causa para pues se ejercen precisamente desde el odio o incluso desde el placer de pues para poder satisfacerlo al momento pues, de ejercer este tipo de crímenes, ¿no? También pues es importante mencionar que toda esta dinámica social que se está dando con respecto a las desapariciones contra las mujeres tiene que ver y puede vincularse, es cierto, con el tema de la trata de personas, pero también acá es importante hablar incluso de la desaparición de niñas y adolescentes, que no solo está vinculado a eso, sino que incluso también podemos destacar cómo es que las adopciones ilegales también puede ser uno de los factores con los cuales esto se pueda dar y con otro tipo pues de situaciones que se pueda pues ir dando, ¿no? Incluso pues para analizar esto hay que hacerlo desde una perspectiva bastante interseccional y es acá donde me quiero centrar precisamente a las diferentes acciones que desde el colectivo de mujeres feministas estamos desarrollando. Algo que nosotros tenemos bastante claro es que todas las mujeres somos diversas y todas las mujeres pues tenemos diferentes formas de poder desarrollarnos a nivel social. Esto no solo pues a raíz de las desigualdades, sino también lo hablamos desde las condiciones de vida. Entonces acá es una condición o un análisis interseccional el que se hace para poder abordar con diferentes grupos de la sociedad la prevención de la violencia de género. Entonces acá es importante pues el hecho de destacar cómo es que las niñas, las adolescentes, mujeres en condiciones de desigualdad, como por ejemplo mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres jóvenes, mujeres afrodescendientes o de otros grupos sociales, pues vivimos de manera distinta la violencia. Entonces, acándolo pues un poco acá el contexto de Quetzaltenango, el colectivo de mujeres feministas pues está conformado precisamente por toda esa diversidad de mujeres, o sea, no solo un trabajo que se hace pues desde redes, desde organizaciones que lo integramos, porque al final pues somos prácticamente, por así decirlo, un colectivo de colectivos, sino que también hay mujeres que participan precisamente por la causa de prevenir la violencia en contra de nosotras las mujeres y las niñas y poder hacer diferentes acciones de incidencia. Precisamente pues nosotras hemos hecho distintas acciones de calle, como le hemos llamado, ya que pues uno de los centros que nos mueve precisamente pues para poder abordar este tema pues es la perspectiva feminista y el poder reivindicar los derechos de todas nosotras, ¿no? Creo que acá también vale la pena destacar que al final el reconocerse feminista acá en Guatemala es todo un reto, ¿verdad? Porque el concepto pues muchas veces puede estar como mal abarcado, entonces es importante pues ver cómo es que
desde el feminismo se pueden hacer cosas sumamente interesantes e importantes como procesos formativos, procesos de autosanación, como nosotras como mujeres, espacios de redes, de apoyo entre mujeres precisamente, ya que eso también ha sido dinámica, las cuales hemos implementado. Y precisamente ahora, ¿verdad? Desde este colectivo de colectivos, estamos apostándole a dos cosas importantes que justamente lo estuvimos hablando en los últimos días, porque es lamentable ver también cómo es que se ha normalizado tanto la violencia y cómo la perciben también las diferentes personas. Entonces, acá pues uno de los objetivos pues ahora en los próximos meses es poder hablar sobre el tema del acoso callejero, ya que pues obviamente se sigue dando a pesar de que muchas de nosotras pues seguimos en casa, pero por mera necesidad, por meras cuestiones debemos salir. Y es lamentable también saber que todo ese tipo de espacios públicos a los cuales pues nosotras debemos y tenemos que acceder también somos violentadas. Entonces poder visibilizar esto a través de una campaña de concientización pues también va a ser sumamente importante y es el trabajo que se está desarrollando actualmente. Y una de las ideas es también poder analizar cómo es que las dinámicas históricas se dan, ya que una de las propuestas que probablemente más adelante iremos a estar abordando con el colectivo es poder hablar sobre la posición histórica de las mujeres a los 200 años de la independencia de Guatemala. ¿Por qué? Porque obviamente si no reconocemos la historia, si no reconocemos la raíz del problema, todas esas dinámicas de cómo las mujeres hemos sido reconocidas a lo largo de la historia, precisamente que en este 2021 se cumplen 200 años de la independencia del país, es importante ver cómo podemos abordarlo de manera integral y poder generar ese pensamiento crítico, ¿no? Hacia toda la sociedad. Entonces, obviamente, pues también el tema del acompañamiento, también realizamos consejería en tema de salud sexual y reproductiva, porque también el tema de la sexualidad es un tabú todavía en Guatemala. Entonces, ese tipo de abordajes es sumamente integral y sumamente importante para todas nosotras. Y bueno, creo que abarqué todas las preguntas, igual pues creo que podemos seguir enriqueciendo por ahí el diálogo. Muy amable, Alejandra. Linda, en el plan de trabajo para este año, ¿usted me podría delinear algunas acciones específicas que piensan realizar? Sí, pues nos enfocamos en tres ejes. En el eje de violencia contra la mujer, el eje de participación ciudadana y el eje ahí no recuerdo ahorita por el momento, pero son tres ejes en los cuales nos enfocamos este año. Esperamos primeramente, ¿verdad?, la participación de las mujeres, porque sinceramente desde el hogar ahorita sí está costando un poquito porque hay comunidades en las cuales hay compañeros de que dicen no pueden participar porque a veces carecen del medio, ¿verdad?, para poder hacer los talleres que se están dando. Entonces ahora lo que hemos pensado en este año es ir a las comunidades, respetando también, ¿verdad?, los protocolos que indica la ley, ¿verdad?, para no salirnos del orden. Pensamos hacer los talleres en las comunidades, tanto de aquí del sector de donde está el Valle de Palajunó, como de este lado, por ejemplo, en la aldea de Chiquilajá. Ya lo pusimos en práctica la vez pasada y sí, dio efecto, ¿verdad? Porque necesitamos que también las mujeres pues vayan también formándose como personas, ¿verdad? Como mujeres, porque la verdad, como les decía anteriormente, desde el hogar las mujeres sufren violencia y ellas necesitan ser asesoradas, necesitan ser apoyadas y de alguna otra manera, pues nosotras eso queremos, pues que las mujeres no estén así que desconociendo, ¿verdad?, las situaciones, sino que también ellas se vayan empoderando, ¿verdad? Con esto no vuelvo a repetir, no quiere decir que ellas también se vayan a no, sino que también ellas también vayan cambiando esa manera de vivir en su hogar. Claro, vayan pero lo que pasa es de que disculpe que le interrumpa, pero a mí me gustaría como escuchar de parte de las autoridades, por ejemplo, que usted me diga, vamos a ir a todas las estaciones de radio con diferentes organizaciones y vamos a hacer una campaña.
de comunicación. Por ejemplo, me gustaría escuchar, yo sé que usted se siente dolor y siente pena por todo lo que pasa en los hogares y todo, pero por ejemplo, el papel de una persona que representa una institución debería de decirme, mire, vamos a mandar cartas, vamos a ir a los colegios, vamos a ir a las profesoras, que vamos a dar charlas. Es decir, hacer un plan es ver de qué forma se concientiza y se da comunicación para que generaciones enteras. Tal vez yo ya entiendo que a usted le duele que haya violencia y que sepa que las mujeres están sufriendo, pero ¿cómo estructurar un plan? Y ahí es donde me lleva tal vez con Julio César. Por ejemplo, ¿cuáles deberían ser las medidas del Estado? No solamente de ocasión, ahorita que se fueron las cifras, todos preocupados por la violencia intrafamiliar y la contra las mujeres y todo lo que hemos platicado, sino hacer planes de trabajo integrales que debe ser el Estado. Por ejemplo, hacer alianzas. ¿Qué debería hacer el Estado según usted y básicamente las autoridades locales? Julio César. Sí, muchas gracias. Pues hay muchas acciones que se deben, no de empezar, sino de darle seguimiento. La primera es recordar que existen ya determinadas leyes, normas, estrategias. Lamentablemente, hoy por hoy hay autoridades que no lo han puesto en marcha y lamentablemente se están justificando con que no hay las herramientas o instrumentos específicos. Pero quiero comentarles, dentro de los procedimientos que hicimos cuando estuvimos en gobernación, tomamos en cuenta 3 herramientas, 3 instrumentos esenciales, que lo pusimos en práctica con COCODES, que lo pusimos en práctica en COMUDE y que lo pusimos en práctica en CODEDE. Y eso lo podemos ver plasmado en los acuerdos, en muchas iniciativas que dejamos implementadas en gobernación, que lamentablemente hubieron actores que no le dieron seguimiento y hoy por hoy quieren desvirtuar lo que se dejó hecho. Entonces yo quiero en este día plasmar 3 herramientas, 3 instrumentos legales. La primera, y que rige todo el tema que comentaba la señorita Teleguario, que comenta la encargada de Nuevos Horizontes, y que debería de instaurar la municipalidad, es la Política Nacional de Prevención del Delito. En la política está plasmado todo lo que deberían de hacer los gobiernos locales con respecto a la prevención específicamente de la violencia contra la mujer. Entonces, este es el primer instrumento que a criterio debería de tomar en cuenta la actual administración municipal, la Política Nacional de la Prevención de la Violencia y el Delito, que lleva inmerso el tema de la violencia contra la mujer. La Política Nacional 2014-2034. Seguidamente de la política tenemos otro instrumento que es la Estrategia Nacional de Prevención del Delito, que no es más que el seguimiento a la política nacional de prevención del delito. Entonces, después de la política viene una estrategia que se instauró en el año 2017. Es la política 2017-2027, que es la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y del Delito, que no es más que la continuidad y el seguimiento a la política que ya existe, que se instauró a nivel nacional, a nivel regional, y que le dio vida a la conformación de las COCOPRES. Las COCOPRES hoy por hoy, y no me dejarán mentir muchos COCODES con quienes trabajamos ese tema,
Las COCOPRES son las comisiones de prevención de la violencia y el delito. Entonces, las COCOPRES no son más que el seguimiento de la política dentro de la estrategia nacional, que vienen a crear espacios de participación ciudadana donde se instauran actividades para prevenir no solo la violencia en temas de seguridad, disparos, accidentes, sino que aquí viene inmersa la estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos la política, viene la estrategia y posteriormente viene la política municipal de prevención del delito, que ya está creada, ya está instaurada y se aprobó en el año 2019. Ahí en esta política municipal están plasmadas todas las acciones y actividades para prevenir no solo la violencia a nivel general, no solo la delincuencia, no solo la violencia intrafamiliar, sino muchas acciones. La política menciona 5 tipos de violencia: la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, contra el adulto mayor, la violencia inclusive vial, ¿verdad? Hay 5 tipos de violencia y en este sentido se proyecta hacia la estrategia nacional y seguidamente se proyectó a la estrategia, a la política municipal, que, como vuelvo a repetir, se aprobó en el año de 2019 y se proyectó hacia los COCODES, hacia las COCOPRES, para generar un ambiente de prevención del delito que viniera a coadyuvar a la seguridad nacional, seguridad regional, departamental, municipal y comunitaria. Entonces, existen ya todas las estrategias, políticas, acciones, actividades. Lo que hace falta en este momento es poner en marcha esas estrategias, esas políticas, esas acciones que los gobiernos locales deben asumir. Claro. Disculpe que la he interrumpido, Linda, pero fue bastante ilustrativo lo que nos acaba de decir el exgobernador y quisiera que terminara, pero tratemos tal vez de no repetir lo mismo que dijimos en la intervención. Con mucho respeto, disculpe, por favor. No se preocupe. Sí, pues a todo esto de que habla el licenciado, pues es decirle que aquí lo que sí debe de hacer de verdad las autoridades sí, municipales, como usted decía, ¿verdad? Apoyar más. Apoyar porque sinceramente se enfocan más en otros sectores, sí, todo es importante, pero yo siento que todo tiene que ir de la mano. Si han designado a los concejales para ciertas comisiones, que ellos de verdad desempeñen su cargo en esas comisiones que han aceptado, ¿verdad? Estar trabajando. Porque yo en su oportunidad le hablé a dos de los concejales y les decía yo que en ningún momento ellas se habían manifestado hacia nosotras durante la pandemia, por ejemplo el año pasado, ¿verdad? En ningún momento. Y eso es molesto, porque siendo autoridades ellas que están un poquito más arriba que nosotras, ¿verdad? Dejan por un lado a las mujeres, cuando las mujeres necesitamos esa atención de vida, porque nosotros somos la mayoría de la población a nivel nacional. Entonces necesitamos ver ese apoyo, tanto también en las comunidades, como mencionaban también en los CODES, hay poca participación, en las auxiliaturas hay poca participación de las mujeres. Es raro ver a una mujer dentro de las autoridades comunitarias. Entonces, en eso es donde también las mujeres deben animar a participar, para que ellas también vayan desarrollando ese talento que todas tienen, para poder también ellas apoyar al sector también de
las autoridades, ¿verdad? Porque la verdad se ve mucha violencia, y sí, porque le da más lugar a veces a los varones que a las mujeres. Y eso también deben de las instituciones darles talleres de formación también a los varones, ¿verdad? Porque necesitan también formación, quizás vienen de hogares desintegrados y vienen de tantos conflictos en sus familias, y eso da lugar a que también ellos lo sigan ejerciendo cuando se casan, cuando ya tienen una mujer al lado, ¿verdad? Y eso también lo van imitando los niños, sobre todo cuando carecen de por ejemplo, alguna formación cristiana, ¿verdad? Que no buscan de Dios. Sobre todo eso es lo que acarrea también violencia, porque no saben de respeto, carecen de conocimiento, ¿verdad? De temor a Dios sobre todo. Entonces, lo que sí necesitamos las mujeres es que se nos apoye desde las autoridades para que también nosotros sintamos ese apoyo para poder también ayudar a las mujeres. Yo siento que el cambio inicia en uno mismo, pero las autoridades también, como decían, de verdad hay déficit, sinceramente, y es lamentable, porque nosotros quisiéramos ver una Quetzaltenango mejor, una Guatemala mejor, pero en lugar de eso, vienen las autoridades apenas con un año de gestión y están haciendo barbaridades. En lugar de verdad de ir a desempeñar el cargo, pues van a apropiarse de algo de que no les pertenece. Entonces, ahí entra también violencia hacia la población. Gracias. Al sector más vulnerable. Y eso es así, y las mujeres y los niños. Gracias por el espacio. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tema con Alejandra y con María, porque quiero hacer una pregunta un poco delicada, a ver qué me contestan. Las leyes y en los tribunales de femicidio son como inconstitucionales, que dan muchas prioridades a la mujer frente a los hombres que no tienen cómo demostrar su inocencia, sino que al contrario, siempre son detenidos con una presunción de culpabilidad y no de inocencia. Y a veces tal vez es como venganza de una esposa o de una novia. ¿Por qué muchas mujeres se aprovechan de esa parcialidad? ¿Cuál es su opinión? Si quiere, comenzamos con María y después con Alejandra. Gracias. Bueno, no son ay, no puedo decirlo. No, porque... Gracias. Porque recuerde que hubo un procedimiento ya para declararlo inconstitucional, el cual fue como resultado de que por muchos procesos en los que se hicieron análisis, no fue por gusto nada más de que esto existe. Quisiera hacer una referencia del por qué esto se declara constitucional, no inconstitucional. La violencia en contra de las mujeres es un problema grave, donde muchas mujeres han perdido la vida. La violencia contra las mujeres es el delito más denunciado a nivel nacional. Usted mismo nos dio algunas estadísticas cuando iniciamos este conversatorio. Otra situación es de que no es que estos procedimientos o la existencia de estos espacios beneficien a las mujeres. Recordemos que llevan un proceso judicial que está establecido no solo en los tribunales o en los juzgados de femicidios, para que un hombre pueda ser sentenciado por violencia en contra de las mujeres, hay un debido proceso previo en donde tiene que haber investigación, en donde se tienen que presentar pruebas, en donde se tiene que manifestar y demostrar de que la violencia en contra de las mujeres fue manifiesta. Posiblemente, yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Tengo 23 años de trabajo acompañando, orientando y viendo la violencia que sufren las mujeres, y desde mi experiencia puedo decirles de que una mujer pone una denuncia después de haber mantenido un continuum de violencia permanente. Es decir, no porque le gritaron una vez, ella sale corriendo a poner una denuncia. Muchas de las mujeres van y ponen una denuncia cuando la manifestación de la violencia ha sido en aumento, ha sido continuada y ha sido progresiva. Es decir, que las manifestaciones son mucho más graves cada vez. Esto está documentado, está investigado. Hay una
publicación que realizó el Ministerio Público en cuántas veces una mujer sufre violencia para tener el valor de ir a denunciar, porque no es nada más de que salgo corriendo, agarro mis cosas porque me vieron feo y salgo corriendo y voy y pongo una denuncia y me involucro a un montón de instituciones para que yo me pueda vengar o una mujer se pueda vengar. La violencia en contra de las mujeres es un continuo, es un proceso que lamentablemente avanza. Hay investigaciones sobre los ciclos de la violencia, que estos dan muestra de las diferentes etapas en las que ésta se manifiesta y cómo ésta se va volviendo mucho más grande, y ya lo vimos. El resultado final son los femicidios. Pues no estoy de acuerdo en que las mujeres pueden hacerlo por venganza, posiblemente algunas sí, pero lamentablemente la mayoría, y lo digo posiblemente porque hasta que no se compruebe no podemos decir que así es. Lamentablemente la violencia es una realidad y es una realidad que se está manifestando. Las denuncias tienen que dar muestra de este problema. Además, los procesos de investigación demuestran también que la violencia es un problema. Recordemos que existe una instancia que es el INASIF, es el Instituto Nacional Forense, para poder delimitar si la mujer está diciendo la verdad o no con relación a la violencia. Hay evaluaciones físicas, hay evaluaciones psicológicas. El hombre que puede ser denunciado o que ha sido denunciado por violencia en contra de la mujer, tiene también la posibilidad de pedir una evaluación psiquiátrica en el caso él considere que la mujer lo hizo por molestar o porque se dio un problema de venganza o porque quiso ella darle, como dicen muchas veces, también una lección. Hay procedimientos establecidos para que esto pueda aprobarse. Recordemos también que las denuncias son en cantidades. Usted dio un dato al principio, si no recuerdo eran más de, si me recuerda el dato, perdone. Me voy a aquí buscar, pero dice que en el 2020 cerró con 47,000 denuncias. 47,000 denuncias. ¿Y cuántas de estas denuncias llegan a sentencia? Esa sería la pregunta. Muchas veces son 47,000 denuncias y las sentencias por violencia contra las mujeres no llegan ni a 300. ¿Verdad? Entonces, ahí también hay un dato bastante grande, ¿verdad? En cómo podemos decir que no es constitucional la existencia de estas entidades que están apoyando a las mujeres, y efectivamente fueron creados porque las denuncias son muchísimas, pero los procedimientos son pocos, las sentencias son muy pocas, y los datos los podemos encontrar en el Instituto Nacional de Estadísticas, en el INE, donde nos muestran que las denuncias son elevadas, los números son más de 47 y las sentencias son como 300. Entonces, y por supuesto, es importante dar a conocer que también los hombres tienen establecidos, la ley tiene establecidos procedimientos para que ellos puedan denunciar si son violentadores. Eso también es una realidad. Está en el Código Civil, está en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que es el decreto 9796. Entonces, hay mecanismos también que están establecidos. Si los hombres están sufriendo violencia, pues también tienen la oportunidad de acudir a las instancias correspondientes y seguramente ellos también pueden iniciar procesos. Entonces, yo difiero un poquito de esa forma de pensar muchas veces de que solo las mujeres tenemos apoyo. Los hombres también, quizás no hay mucho conocimiento de la existencia de estos mecanismos, pero existen, y estos mecanismos, esta ley, la ley de femicidios y otras formas de violencia contra la mujer, existe por la cantidad de denuncias que han existido de tiempos atrás, que antes no eran reconocidas como de violencia en contra de las mujeres, era por violencia común o por violencia intrafamiliar, que haciendo ya la investigación y un análisis con el enfoque feminista, con el enfoque de género, da como resultado que al final resulta ser una violencia en contra de nosotras las mujeres. Muchas gracias. Bueno, estamos conversando ahorita. Se me vino una pregunta fuera del guión y creo que se la voy a hacer a Alejandra. El caso del futbolista, que fue muy sonado el año pasado y que pues ya está en el bote, que hermano está sufriendo. Pero yo platiqué alguna vez solo
mujeres hermanas y tengo, mis hijas son mujeres, todas son mujeres, yo vivo rodeado de mujeres, pero siempre preguntaron, bueno, si este hombre le había pegado una vez a su pareja y tenía antecedentes de que le daba golpizas a sus parejas, ¿cómo la mujer todavía se hace pareja y lo mantiene cerca? ¿Qué pasa en la mente de esas mujeres? ¿Quieren palo o qué les pasa según su experiencia, Alejandra? Gracias, Adrián. Yo creo que de ese tema se puede sacar tesis y seguiríamos hablando y hablando muchísimo del tema porque vale la pena pues analizarlo bastante. Yo creo que es la pregunta que en algún momento todas y todos nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué Claro, sucede con esas mujeres que no salen de ese círculo de violencia? Pero ¿qué pasa? Y precisamente quizá me voy a referir un poco a todo lo que explicó María, que mejor explicado no pudo haber estado pues en base a toda su experiencia. Pero me gustaría hacer quizá como ese análisis crítico precisamente de todas estas situaciones, porque al final todo lo que estamos hablando acá puede ser percibido como un imaginario social, ya que esto se basa según pues el comportamiento de las formas en las cuales pues la sociedad guatemalteca estamos siendo educados y educadas, ¿verdad? Obviamente estamos viviendo en un sistema sumamente machista y patriarcal donde a nosotras las mujeres se nos sigue viendo como objetos y pues de pertenencia de otra persona. Esto como una primera idea, ya que acá viene la segunda de cómo idealizamos las relaciones con las demás personas, específicamente las relaciones de pareja. Hay diferentes, así que formas en las que las cuales nos podemos referir, pero una de las más sonadas o de las que más aborda es el de construir el mito del amor romántico, ya que hay diversas ideas de cómo podemos abordar esto, ya que hay muchísimas cuestiones que se han compartido y diferentes ideas como por ejemplo, si te pegas porque te quiere, si te pela, perdón, si es como, si te cela, es porque verdaderamente está interesado en ti. También hay otras ideas como por ejemplo, si te pide la contraseña del celular, es la verdadera prueba del amor. O sea, ese tipo de ideas que están tan enraizadas en nosotras y nosotros son tan normalizadas y es por esa razón que muchas mujeres pues no salen de ese círculo de violencia y es tan difícil porque ya está normalizado. Entonces yo creo que acá también es importante y es un llamado a toda la sociedad y a toda la audiencia que está pues acá en este conversatorio y es el hecho de nunca caer en el error de culpabilizar a la persona que está siendo víctima de violencia. Sucede que lamentablemente decimos, ah, es que de plano porque es mujer quiere palo, porque es mujer se lo está buscando, porque es mujer es porque lo quiere, porque lo permite, pero al final es por todas estas ideas que tenemos a nivel social, las cuales pues nos han ido formando y son ideas que vienen desde que somos chiquitas, es algo sumamente normal y yo como docente de preprimaria también he tratado la manera de construirlo, ya que muchos papás y mamás han caído en el error de decirle a niñas de 5, 4, 6 años, mira, tu amiguito, si tu compañerito te está jalando el pelo es porque le gustas. O sea, ese tipo de ideas también es como sumamente fuerte, porque ya estamos empezando a normalizar de que si me pegan, si me están violentando, es normal y es porque tienen interés en mí, ¿verdad? Entonces, ahí también es sumamente importante y este caso ya como el que refería Adrián es tan sonado, ¿verdad? Porque creo que pues con esta persona hubieron tantos antecedentes de violencia, pero al final también es por esa misma razón, ¿no? El hecho pues de que esas relaciones sigan siendo tan violentas, tan tóxicas, como también es un término que en redes sociales se utiliza, esas relaciones tóxicas de las cuales muchas veces no se pueden salir, pero es porque también no tenemos el acceso a esos acompañamientos y esas herramientas que nos permitan empoderarnos y poder pues ahí sí que recibir esa atención integral que necesitamos para poder identificar dónde estamos siendo víctimas de violencia. Y precisamente algo que se me olvidó mencionar en la intervención anterior era lo de los seguimientos de los casos, ¿verdad? Si se tiene avances o no. Lamentablemente, pues ya como explicaba María, también el proceso judicial, pues es algo complicado, ¿verdad? Esos procesos de esclarecimiento de los casos, pues no son inmediatos, cosa que es sumamente lamentable, ya que nos referimos a los casos pues, que han suscitado acá en Quetzaltenango, como el de Rubí Esmeralda Siquiná, que falleció también de manera violenta en Salcajá en septiembre de 2020, y el de Dulce Cifuentes, que en el municipio de La Esperanza pues también fue asesinada, ¿verdad? En octubre de 2020. Entonces, estos dos casos, pues no ha habido mayor avance, no ha habido mayor abordaje, pues hay como diferentes indicios, investigaciones que se están dando, pero obviamente no hay información porque no se le da un seguimiento tal también, ¿verdad? Entonces yo creo que acá, pues ese hecho de analizar cómo también la violencia pues ha sido tan normalizada,
y que podamos entender que la situación de la violencia contra las mujeres es sumamente fuerte. Y algo con lo que me gustaría cerrar también este espacio o esta intervención ¿no? es decir que justamente como lo decía María, los hombres también son víctimas de violencia dentro de las mismas relaciones. Sin embargo, no se escucha mucho, no se puede abordar tanto el tema porque se sigue estigmatizando el hecho de que los hombres son víctimas de violencia, o sea, se sigue replicando la idea de que porque eres hombre no puedes denunciar o porque eres hombre y te están violentando de plano, hay ciertas etiquetas, no, o sea, porque sos hombre es porque pues sos X o Y, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que al final eso también va replicando violencia incluso en los hombres, entonces acá el tema de hablar de machismo, el tema de hablar del empoderamiento de la mujer, el tema de hablar de feminismo, de todos estos temas de educación integral en sexualidad, no debería ser criminalizado en Guatemala. Entonces, nuevamente hago el llamado a la audiencia porque creo que es de estos espacios que se deben aprovechar para poder hablar a la población y sensibilizar y concientizar, porque al final es un trabajo que estamos haciendo desde redes, desde colectivos y tratando de hacer incidencia también desde las instituciones del Estado. Sin embargo, también la sociedad civil, el resto de la ciudadanía debe involucrarse. Así que creo que también es la intención de este espacio, que reflexionemos, que seamos críticos ante la realidad y que sigamos ahí sí que construyendo todas estas ideas que nos permitan de construir todo el imaginario social que hay alrededor pues, de todos estos círculos de violencia y estigma que hay también pues, con relación al tema. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, ya para ir cerrando el conversatorio, porque ya llevamos 1 hora y 20 minutos, Julio César, en alguna oportunidad usted comentó, bueno, o lo hemos hablado con nuestro círculo de periodistas, que algunos secuestros, tanto de mujeres como de hombres, son para el tráfico de órganos y que existían más que todo en la costa sur. ¿Ese puede reafirmarnos esa idea o fue imaginación de nosotros que usted lo diga? No, definitivamente, pues al principio comenté que cuando hablamos del título de este conversatorio era secuestros y femicidios. Más allá de femicidios, se tenía que decir que era femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, psicológica, económica, física, sexual. Esto conllevó a otros aspectos, ¿verdad? A la desintegración familiar, temas de alcoholismo, drogadicción. Hay un sinfín de situaciones que dieron, que han dado vida a este tipo lamentable de violencia contra la mujer. Ahora, hablando del tema de secuestros, tenemos que pensar en dos situaciones: secuestros y desapariciones, que es como lo tipifica el Ministerio Público. Entonces, cuando hablamos de secuestros, hablamos de estructuras criminales. Aquí estamos hablando de temas de secuestros por diferentes índoles. Una, el tema de secuestros por temas económicos, cuando ya están pidiendo dinero a cambio de devolver a las personas que lamentablemente han secuestrado. Pero también se tienen tema de secuestros y que vienen siempre de las estructuras criminales que vienen a darse por tema de tráfico de órganos, de tráfico también por temas de explotación sexual, también por temas de trabajo forzado. Entonces, es un tema bastante extenso, bastante amplio, bastante complejo, que se tiene que tomar en cuenta que los secuestros no solo se dan por un tema, no solo se dan por el tema de que yo voy a recibir una remuneración económica como estructura criminal, sino también hay secuestros. ¿Por qué? Porque conllevan también un hecho de tráfico de órganos, de tráfico inclusive de menores de edad, y no solo niñas, niños. ¿Para qué? Lamentablemente hay temas como, por ejemplo, pornografía infantil, hay temas como trabajos forzados,
Entonces, cuando hablamos de este concepto, hay una estructura criminal, lamentablemente, que ha venido a atacar un sector vulnerable. ¿Y cuál es ese sector? Nuestras niñas, nuestros niños, mujeres, adolescentes. Y aquí quiero tomar otro punto importante. Está las redes BET, que ve el tema de trata de personas, niñas, jóvenes, adolescentes, que lamentablemente se dejan llevar por el ofrecimiento de un trabajo, de una mejor forma de vida y de muchos aspectos que las estructuras envuelven y les generan una falsa esperanza para salir adelante de las condiciones en que lamentablemente está nuestra sociedad. Y es aquí donde vuelvo a caer a lo mismo, y que es importante, y con esto quiero cerrar, que esto conlleva una situación social, falta de oportunidades, falta de educación, falta de servicios de salud, falta de empleo, etc. Entonces, mientras el gobierno no ejerza esa función de solventar esas necesidades básicas, esta situación va a seguir. Ahora, ¿qué nos queda? Como COCODES, como ciudadanos, como vecinos organizados, unirnos y pelear contra esas falencias sociales que tenemos hoy en día. ¿De qué manera? Formar actividades de educación, de salud, de oportunidades de empleo, etcétera, para que nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, juventud, inclusive mujeres que hoy por hoy son vulnerables, no tengan esa necesidad de caer en esas redes que están involucrando a estos sectores vulnerables en una idea imaginaria de un trabajo mejor, de una mejor oportunidad, de involucrarse en una red de narcotráfico, de pandillas, etcétera, para solventar esas falencias. Esa es una de las situaciones que tenemos que atacar y que va relacionado con lo que usted pregunta, el tema de los secuestros. Entonces sí, yo mantengo esa postura. Falta de oportunidades, falta de educación, falta de salud, falta de empleo y muchas falencias a nivel social, desintegración familiar, etcétera, que tenemos que atacar de raíz para evitar que esos sectores vulnerables sigan cayendo en esas redes de estructuras criminales que ofrecen empleo, salud, educación, una nueva forma de vida, viajar al extranjero, etc. Muchas gracias, Julio César. Antes de finalizar esto, quisiera invitar a todos los que nos están viendo o los que van a ver la reproducción más tarde o mañana de este programa, que para el día miércoles vamos a tener la presentación del libro Crónicas de los Altos del Sexto Estado de la República Federal de Centroamérica. Una entrevista con el autor que se llama Cristian Miguel Ángel Díaz Natareno, un quesalteco muy joven. Este es su libro, Crónica de los Altos, el Sexto Estado de la República Federal. Bueno, ya para terminar, ¿alguien quisiera intervenir para darle cierre a esto? Pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir, de poder analizar estos temas que son parte de la coyuntura que estamos viviendo, ¿verdad? Y más aún después de todas las restricciones que se dieron durante la pandemia del COVID. Solo yo quería intervenir cuando estaba hablando de las estrategias, de qué hacer para poder prevenir la violencia en contra de las mujeres y las desapariciones, los secuestros. Y es importante conocer todos los marcos legales existentes a nivel nacional, como las políticas públicas. Existen políticas públicas de desarrollo integral para las mujeres, pero también existen políticas de prevención del delito para toda la población, que es importante que las conozcamos y que desde nuestros sectores, desde cada uno de los espacios en donde estamos involucrados, hagamos vida a esas estrategias que ya están establecidas.
También existe un plan NOVI, que es el Plan Nacional para Prevenir la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres, que se desconoce su contenido y es importante también ver de qué se trata, cuáles son los planes que se tienen a largo plazo para que también desde los gobiernos locales estos puedan ser implementados y ejecutados para beneficio de toda la población. La creación de alianzas, la creación de redes, de coordinaciones, no solo a nivel local, sino a nivel también de los demás municipios, de los departamentos, si es posible, campañas de prevención. Es importante, es necesario de que toda la población conozca que la violencia es un problema y que es trabajo de todas y todos también prevenir. Este programa, este conversatorio también aporta para que podamos prevenir esta problemática de violencia. Los procesos de formación, capacitación, sensibilización que se puedan dar en todos los espacios, como lo decía la compañera Alejandra, desde el nivel educativo preprimario, primario, básico y hasta el nivel universitario es necesario. Y sobre todo seguir trabajando para que operadores de justicia, para que servidores públicos, para que sociedad civil cumplamos con lo que tenemos establecido según los protocolos, según los modelos de atención que existen a nivel nacional, y que todas y todos vayamos encaminados a prevenir la violencia y sobre todo a cuidar a toda la población y en espacio que nos estamos dirigiendo específicamente a la población femenina, pues también evitar y prevenir la violencia en contra de las mujeres. Crear estas formas de relacionarnos de forma pacífica, evitar la violencia tanto para mujeres como para hombres y sobre todo maximizar recursos y también que exijamos la asignación de los recursos, porque existen recursos a nivel de Guatemala, pero lamentablemente la corrupción es un mal que nos está llevando a que estos problemas sean mucho más grandes. Yo agradezco mucho el espacio que nos dieron, aprendo cada día de todas y de todos, pues estamos a la orden para servirles en la 19 Avenida A, 11-44 de la zona 3. El teléfono es el 7767-64, no, perdón, 7767-63-64. Muchísimas gracias. Nuevos Horizontes se llama, ¿no? Nuevos Horizontes, estamos a la orden. Ahí vamos a visitarlas. ¿Alguien más quiere agregar algo? A ver. Antes de que una dama hable, no sé si... Por favor, adelante. Bueno. Igualmente, muchas gracias por el espacio. La verdad que es muy importante este tipo de acciones en pro de que todas las personas sepan cuáles son los derechos de las mujeres, porque de verdad es lamentable todo lo que está sucediendo. Y quiero felicitar a los diferentes colectivos que están surgiendo hoy por hoy en pro de ir en pro, de ir en contra de la violencia contra la mujer. Sigan adelante, por favor. Nuevos Horizontes ha sido una institución netamente en pro de las mujeres, propiamente las mujeres vulnerables. Las insto a que sigan adelante y pues a título personal me gustaría de alguna manera poder apoyarlas. Tenemos hoy por hoy algunas instancias en donde queremos apoyar a niñas vulnerables en diferentes aspectos y pues nos ponemos a las órdenes para que podamos coordinar algún tipo de acciones y que sigan adelante los diferentes colectivos. Por favor, tengamos memoria histórica, ¿verdad? Porque tal vez hoy nos estamos enfocando en eso, pero ya mañana se nos olvida. No es así. Memoria histórica es lo que nos falta a los guatemaltecos y creo que eso es lo que tienen que tener como colectivos de mujeres. Las insto, las felicito por todo lo que están haciendo, que Dios las bendiga y gracias a este medio por promover este tipo de temas que son importantes por lo que está sucediendo y esta coyuntura que estamos viviendo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Excelente. Disculpe el abuso, ¿cómo lo puedo contactar? Perdone. Disculpen. Tal vez le voy a dar mi número por este medio y que todos si quiere, los que deseen tenerlo, porque tenemos, le comento, para algunas niñas tenemos unos útiles ahí que quería ver dónde los promovíamos, pero yo creo que
Ya encontró. Ya nos enfocamos. 5632-5967. Se lo repito, 5632-5967. Creo que por su medio los vamos a canalizar de la mejor forma. Bendiciones. Hay un call center ahí que estaba ahí escribir. Pero con gusto. Exacto, sí. Lo que queremos es ayudar. Saludos a los del call center. Los saludos a los del call center. Bueno, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. La verdad A la es que orden, bendiciones. acepten. Mire, y perdone el medio, también mándeme su número, por favor, y para que también coordinemos, perdone, disculpe el medio. La prensa de Occidente. Ahí estamos. Vamos Sí, a... sí, y el de Nuevos Horizontes, perdón. Tal vez se lo manda por WhatsApp, digo yo, para que... ¿Me lo puede mandar? Ah, por favor. Disculpe, perdone ahí, es que a veces la emoción. Y quisiera, no sé si, bueno, me sugieren si Linda o Alejandra quisieran despedirse o algo así, ¿no? Pues creo que solo agradecer el espacio, ¿verdad? Sí, brevemente ya lo agregaron pues ahí las compañeras, compañeros en este espacio y pues seguir haciendo la lucha por la equidad, la igualdad, la transparencia, la justicia social, ¿verdad? Y seguir posicionando siempre el lema de ni una menos, que pues es el título de el conversatorio de hoy, ¿verdad? Que todas, todos nos sumemos pues a la lucha por vivir en una sociedad libre de violencia y más justa. Aquí quisiera agregar, si ustedes tienen post, por ejemplo, de campañas contra la violencia contra la mujer, en todas sus formas, como ya ahorita me ilustraron, me los pueden enviar, por favor, y nosotros en la prensa de Occidente los vamos a postear todos los días, a todas horas, porque queremos ser solidarios totalmente con estas acciones y con esta campaña. ¿Linda quiere decir algo? Gracias, pues de todo corazón agradezco en lo personal por darnos este espacio, ¿verdad? Para expresarnos. Gracias también a los que están ahí participando. Sabemos que si unimos esfuerzos vamos a lograr muchas cosas buenas. Desde ya le agradezco al licenciado Temé por la disposición que tiene, ¿verdad? De ayudar pues en la educación de los niños. Es un gesto muy lindo, porque que muy pocos lo hacen, ¿verdad? Pero esperamos así también que las otras instituciones, yo sé que este conversatorio está siendo visto por muchas personas y yo sé que algo les ha de quedar en su corazón, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que fomentemos la cultura de paz desde nuestro hogar y vamos a lograr muchas cosas buenas para nuestra Quetzaltenango y para el mundo entero. Muchas gracias, que Dios les bendiga y gracias por el espacio nuevamente. Bueno, a ustedes muy amable y al el culto auditorium, los que nos van a ver y porque esto se va a reproducir, se va a viralizar, les agradecemos mucho su atención y creo que es un tema muy importante. Pasado mañana tenemos Crónica de los Altos, el sexto estado de la República Federal de Centroamérica, a Cristian Miguel Ángel Díaz Natareno. Este es el libro, lo va a presentar y va a contar de qué se trata. Entonces los esperamos a las 20 horas. Buenas noches. Con permiso y muy amables. Gracias.